Bienvenidos, amados hermanos, a la segunda sesión de nuestra lección 7. Si Jesús no era Dios, se merece un Oscar en nuestro curso Evidencias Cristianas Históricas. Retomamos después de una semana convulsa por temas de salud, pero que gracias a Dios, gracias a las oraciones y apoyo, preocupación de todos ustedes y nuestros hermanos también acá, y varios otros hermanos que me han estado escribiendo, ya incluso muy preocupado, ¿no? Porque en la grabación del viernes, espero que, bueno, la grabación de la lección que debió darse el viernes anterior a no sé si ya algunos vieron el video, pero inicio precisamente explicando eso, ¿no? Que lamentablemente por razones de salud no habíamos podido estar este viernes que pasó, pero que aprovechábamos para grabar la lección anterior de matrimonio y divorcio, específicamente Mateo 19. Bueno, ya hoy, gracias a Dios, como pueden escuchar, la voz está prácticamente en un 98%, esperando que llegue a su punto más alto, su punto de mejor desempeño, porque hay mucho que hacer y queremos estar involucrados. Así que bueno, hermanos, iniciamos hoy o retomamos, como decía, más bien retomamos nuestro tema. Estábamos viendo desde la semana pasada que nos referimos a esto de que se merecía un Oscar o se merece un Oscar, porque es que todo lo que dijo y todo lo que hizo apuntaba a esta realidad de que era Dios y obviamente lo sigue siendo, pero recuerde que lo estamos analizando en la historia, por eso utilizamos el pasado, no porque ha dejado de serlo, sino porque estamos analizándolo a él en el pasado. Entonces hay que mantener los verbos según el punto de la historia en que lo estamos estudiando. En ese momento, sus palabras y sus acciones, sobre todo, estaban confirmando una y otra vez su deidad. Estaban confirmando que no era simplemente un hombre. Tenía expresiones, tenía enseñanzas que directamente reclamaban su identidad como hijo de Dios en un sentido particular, es decir, que compartía la naturaleza con su padre, incluso cuando su padre estaba ocupado trabajando en el universo, actuando en el universo, él dice que también al mismo tiempo estaba ocupado como él. Cosas así, o como cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, tomando ese título tan delicado, tan sagrado y que para los judíos incluso había provocado superstición, porque es que llegaron a un punto en el que no querían de ninguna manera pronunciar el nombre de Dios, debido a que sentían que si lo hacían estaban blasfemando o estaban arriesgando su salvación. Entonces ya sabemos que luego prefirieron cambiarlo por, no cambiarlo en el texto hebreo, ¿no? Sino cada vez que había que leerlo, incluso mejor ponerle unos símbolos arriba, unas vocales arriba, para en lugar de decir el nombre, decir Adonai, que es Señor, o alguna otra variante que evitara tener que pronunciar el nombre sagrado. Bueno, precisamente Jesús, sabiendo esto, o quién mejor que él para saberlo, y qué mejor que esa época y ese momento, y no tiene problema allá en Juan 8 para hacer esta afirmación. Con esto identificándose directamente con esa característica de Dios de estar siendo siempre. Para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, porque en su eternidad Él siempre está existiendo, siempre está presente. Bien, salimos entonces de esta sección que tiene que ver con las cosas que Él dijo y las cosas que Él hizo. Y hoy iniciamos a hablar acerca de, permítanme ubicarme, antes que me tiren piedra, porque aquí son como en Juan 8. A ver. Creo que allí no debo interrumpir la visibilidad del texto, porque igual ya no puedo reducir más de ahí. Ok, entonces decía, vamos a entrar a una nueva sección. Vamos no solamente a ver lo que él hizo, sino que vamos a ver lo que otros hicieron frente a él y cómo reaccionó él a estas cosas.
y también lo que otros dijeron acerca de él y cómo él reaccionó a estas cosas, y finalmente simplemente lo que otros enseñaron a través de textos en los libros del Nuevo Testamento. Una de las cosas que confirman la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento es que podemos leer allí en la Escritura que él fue adorado como Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, porque si la gente hizo ante él lo que solamente se hacía ante Dios como acto de adoración, entonces él está recibiendo aquello que solo estaba reservado para Dios. Cuando leemos Mateo capítulo 2, versículo 11, encontramos aquellos reyes que vinieron de muy lejos a rendirle ese homenaje. La forma en que lo hicieron, postrándose, involucraba adoración. Así que desde el primer momento en que él tuvo contacto con los hombres, estos, por lo menos los que se acercaron a él sabiendo o teniendo un conocimiento de ante quién estaban, pues se postraron, adoraron. Entonces, por eso es importante este punto. Vemos ahí en el texto, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Un texto que nosotros conocemos muy bien, pero la Escritura ya había dicho que solo a Dios se le adora, y en espíritu y en verdad, como dice el texto de Juan capítulo 4, versículo 24. Pero sigamos a ver si es que estamos confundidos con este texto, con esta acción de parte de aquellos reyes sabios, y seguimos. La gente, decía Juan 4:24, debe adorar solamente a Dios. Jesús llega a recalcarlo en su conversación o en su enfrentamiento con Satanás en la tentación en el desierto. En Mateo 4:10 le responde a una de las propuestas o tentaciones de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, que también se corrobora en Lucas capítulo 4, versículo 8. Así que si a Dios es a quien se adora en espíritu y en verdad, sí, solamente a Dios se debe adorar y servir en esta manera. Y vemos lo que hicieron los reyes sabios, y vamos a ver lo que hicieron algunos otros, y la reacción de Jesús. Solo podemos llegar a una conclusión, que es la conclusión de esta lección número 7. Avancemos. Jesús recibió adoración como Dios y la aceptó. ¿Cómo sabemos esto? Porque si vamos al texto de Mateo capítulo 8, versículo 2, ¿qué vemos allí? Vemos a un leproso, dice la Escritura, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Note que es la misma acción mencionada en Mateo 4:10, en Mateo capítulo 2, versículo 11, donde los reyes se postran ante él adorándole. También el hombre que nació ciego después de ser sanado se postra y le adora, según Juan capítulo 9, los versículos 35 al 39. Pero no solamente ellos, sino que también los mismos discípulos, según Mateo 14:33, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Así que tenemos aquí que expresiones, las de personas que están reconociendo la divinidad de Jesús, están reconociendo la deidad, y que por lo tanto, la deidad en él, y que por lo tanto le adoran, se postran, le rinden ese homenaje que él ya había dicho que estaba reservado solo a Dios. Pero cuando lo hacen, no vemos en él en ningún momento reprenderlos, corregirlos, pedirles que ya no hicieran más eso, como en algunas ocasiones que sanaba y decía, no le digan a nadie esto hasta después. Muchas veces él hizo ese tipo de advertencias. Más adelante veremos que sus apóstoles también las hicieron, pero él no. En el momento, bueno, claro, cuando le adoraron como bebé, no iba a corregir a estas personas, pero cuando lo hizo el leproso, pudo haberlo corregido y no lo hizo. Puede leer el contexto y no lo encontrará. Cuando el hombre ciego hizo lo mismo, allá en Juan 9, tampoco le corrigió, no lo encontrará en el contexto. Y cuando los discípulos hicieron esto en Mateo 14:33, tampoco les corrigió. Entonces él recibió la adoración que es exclusiva de Dios y la aceptó.
También tenemos el caso del incrédulo Tomás, el pobre Tomás, que cada vez que nos acordamos de él es por esa manifestación de incredulidad que hizo después de la resurrección del Señor. Pero el texto de Juan 20, 27 al 29 nos cuenta su reacción cuando tuvo al Señor de frente. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, en lugar de reprenderle, le dice, porque me has visto, has creído. ¿En qué creyó? Creyó en la resurrección, pero también creyó en que la resurrección probaba la identidad de Jesús, como ya hemos hablado de ella, que era el Señor y que era Dios. Y Jesús no le corrige, más bien le dice, pero hasta ahora lo crees. Pues bienaventurados los que no ven y creen. ¿Qué cosa? Lo mismo que él está manifestando. Así que definitivamente que los discípulos, las personas a las que él sanó, los reyes que le visitaron al nacer, todos coincidieron en postrarse ante él como Dios y adorarle, y él nunca corrigió a ninguno de ellos. Esto sí sucedió, como mencionaba, en el caso de los apóstoles o sus seguidores, sus principales seguidores, porque el centurión Cornelio se postró a los pies de Pedro y le adoró, porque era un gentil, era una persona que estaba acostumbrada a que el emperador y algunas otras personas de esa índole le exigieran que se postrara ante ellos como dioses. Entonces, aparentemente Cornelio, cuando ve a Pedro, piensa que tiene que hacer esto mismo, que rendirle este homenaje o este tributo reservado solo para las deidades, pero Pedro le reprendió diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Hechos capítulo 10, los versículos 25 y 26. Pero no solamente sucede con Pedro, sino o de una persona hacia el apóstol. También lo hizo el apóstol hacia un ser espiritual. No Pedro, pero sí Juan. Dice Apocalipsis 19:10 que Juan se postró ante los pies del ángel con el propósito de adorarle, pero que el ángel le dijo que simplemente él era un consiervo, es decir, soy siervo igual que tú, y que Juan debía adorar a Dios, porque Jesús no se expresó de esta manera cuando los apóstoles y otros le adoraron. Entonces, como vemos, Jesús no solamente mandó, sino que aceptó adoración como Dios. Es este hecho el que nos lleva a decir, nos lleva a concluir, no concluir la lección, sino concluir este punto, si Jesús es un engañador o si se ha engañado a sí mismo, y si en cualquiera de estos casos no resulta ser Dios, entonces definitivamente que él no es o no era una buena persona. Dentro del contexto judío en el cual los primeros cristianos funcionaban, era Dios y solo Dios aquel ser que debía ser adorado, que debía recibir este tributo. Pablo incluso advierte a los cristianos en Roma que había un constante peligro de que los seres humanos cambiaran la gloria del Dios incorruptible adorando a las criaturas cuando deberían estar adorando al Creador. Recuerde ese pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 23. Sin embargo, a pesar de esas advertencias, a pesar de que gran parte de la iglesia venía del judaísmo y debía estar demasiado clara en estas cosas, la iglesia primitiva adoraba a Cristo como Dios. Prácticamente, o esta práctica es claramente reflejada en el Nuevo Testamento en muchos pasajes. Pero vamos no solamente a considerar esto, sino que también vamos a ver lo que dijeron otros acerca de la identidad de Jesús. Otra vez, para saber si es que nosotros estamos ahora malinterpretando, si es que nosotros estamos haciendo estas afirmaciones, pero es que estamos confundidos en nuestra interpretación. Vamos a ver si hay una armonía y si concuerdan los escritores bíblicos cuando se refieren a Jesús en cuanto a su identidad divina. El primero de ellos, el apóstol Pablo, y la primera cita de él, Romanos capítulo 9, versículo 5. Este pasaje, como lo tenemos en pantalla, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos,
sin tener que ir al griego, sin tener que ser un erudito. Cualquier persona que lea estas palabras de Pablo, traducidas al español como están en nuestra versión común, va a entender que directamente el apóstol está reconociendo la divinidad de Jesús. Hermanos, Pablo declara que Cristo, quien, según lo que acababa de decir en ese contexto, era alguien que tenía o que pertenecía a la raza humana o a la naturaleza humana, era un descendiente en ese sentido de los israelitas, pero que en otro aspecto él es el Dios supremo, es decir, el Dios que está sobre todo y que es bendito para siempre. Entonces, este pasaje presenta a Cristo como Dios en el más alto sentido de la palabra. Definitivamente que lo que el apóstol está afirmando, sobre todo al final de este pasaje, es lo siguiente. En contraste con el rechazo indigno de la mayoría de las personas, de sus, sobre todo obviamente dentro de sus compatriotas israelitas o judíos, el Mesías o Jesucristo es en realidad exaltado en el universo completo, animado e inanimado, aún incluyendo a los judíos que lo rechazan. ¿Por qué? Porque es Dios por naturaleza y por lo tanto es a quien nosotros debemos y dirigimos nuestra adoración. Pero solamente habrá dicho el apóstol Pablo esta frase. No, cuando seguimos leyendo los escritos que Dios le inspiró, encontramos también un texto en Filipenses capítulo 2, los versículos 6 al 11. ¿Hay alguien que desee colaborarnos con esta lectura y tenga acceso? Filipenses lo tenemos en pantalla igual. Filipenses capítulo 2, los versículos 6 al 11. ¿Alguien? Si no, leo, no hay problema. Hermano Rafael. Está silenciado, Rafa, sí. Y es que estaba leyendo. Aló, 1, 2, 1, 2. Ahora sí. ¿El que está en pantalla? Sí, correcto. Al siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Los versículos 6 al 8 describen al Cristo exaltado en sus dos naturalezas. La naturaleza de Dios, capítulo 2, versículo 6, y la naturaleza de un siervo, de un hombre como nosotros, capítulo 2, versículo 7. Entonces, este pasaje presenta a Jesús como completamente divino y completamente humano por naturaleza. Podemos ver a medida que analizamos el pasaje, si lo vemos en su contexto, lo vemos en su detalle, el contraste de la existencia celestial y la existencia terrenal muestra que la palabra griega morfe, que se traduce forma en los versículos 6 y 7, señala una participación en la deidad que es real, como también una participación de Jesús en la vida e historia humana que era real también. Ambas cosas reales y ambas cosas totalmente compatibles en él. Los versículos 9 al 11 hacen a Cristo igual con Dios. Imagínense a qué ángel, a qué apóstol, a qué ministro, a qué siervo de Dios se le podría atribuir algo como esto. Se dice que esta porción de la carta a los filipenses pudo haber sido un himno, lo dicen expertos en griego que han analizado la métrica y han analizado el contenido de esta porción y consideran que este pudo haber sido uno de los cánticos cristianos y que
el apóstol Pablo, por inspiración, lo toma y lo utiliza en su carta. Este himno incluiría cosas que se dicen en Isaías 52:13 y también en ese mismo libro, el capítulo 45, versículo 23, donde leemos que el único y verdadero Dios jura por sí mismo. Dice, delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero en este himno dedicado a Cristo, es este mismo Dios que decreta que toda rodilla se doblará, pero ahora lo dice, ¿ante quién? En el nombre de Jesús. Y luego dice que toda lengua confesará, pero ¿qué confesará? Que Jesucristo es el Señor. Entonces, realmente, hermanos, al final nos preguntamos, ¿quién es? Bueno, realmente es ambos, porque por decreto divino, por un lado es Jesús, mostrando su naturaleza humana, mostrando que era uno de nosotros, y lo sigue siendo hombre, y al mismo tiempo es Dios, y obviamente sigue siendo Dios porque Dios no puede dejar de ser Él. Entonces, por eso el texto usa o Jesús o Señor, porque de cualquiera de las dos formas estamos aludiendo o estamos resaltando una de sus naturalezas, que las tenía ambas. Entonces, Él, que era hombre, al mismo tiempo también llevaba ese nombre que nadie más puede llevar, ese nombre que en el Antiguo Testamento era Yahvé, o en nuestras versiones de Jehová. Ese nombre fue reemplazado, como decía al inicio, por el término Señor. Entonces, cada vez que se decía Señor, Adonai, la persona ya sabía que se estaba refiriendo al único y verdadero Dios. Al llamar al apóstol Pablo, que de hecho fue alguien, como todos sabemos, instruido en el judaísmo de manera estricta, amplia, profunda, como casi nadie en aquella época, a su nivel, quiero decir, pues está diciendo ahora que Jesucristo es el Señor. Cuando dice que es el Señor, esto tiene un peso que para nosotros no tiene el impacto igual que lo tuvo en los judíos del primer siglo, porque realmente estaba diciendo y literalmente estaba diciendo que Jesús es de naturaleza divina. De modo que este pasaje del capítulo 2, 6 al 11 de Filipenses demuestra en dos maneras la deidad de Cristo. Primero, por su naturaleza doble. Y dos, por hacerlo igual con Dios, utilizando el nombre exclusivo del Señor o de Dios en el Antiguo Testamento. Ese es un dato sumamente importante en nuestra investigación de quién es Jesús y qué dijo él y qué dijeron también aquellos que le seguían. Además, tenemos también en los escritos de Pablo el texto de Colosenses, capítulo 1, los versículos 15 al 17. Si alguien desea ayudarnos con la lectura, también está allí disponible. Colosenses 1, 15 al 17, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Gracias, hermano. En el versículo 15 se le llama a Cristo la imagen del Dios invisible. Pero esto es muy interesante, esto es sumamente interesante, porque si Él es la imagen, lo que Él representa como imagen, Él tiene que poseerlo. Él puede ser imagen del ser real de Dios precisamente porque Él comparte ese ser o comparte esa naturaleza. Como imagen de Dios, Jesucristo es el equivalente de Dios en el mundo de los hombres. ¿Y de quién más se podría decir esto? Juan 14:9 nos habla de esta realidad. Las palabras que pronunció, las obras que realizó, la vida que vivió, la persona que era, todos estos elementos revelaron al Padre invisible. Entonces, Él es, en las palabras de Pablo, lo visible de la imagen del Dios invisible. Ahora, dentro de este mismo contexto, también se utiliza el término primogénito, que se dice que Él es el primogénito de toda la creación. ¿Y qué significa eso? Que Él es el Hijo eterno heredero de todas las cosas. ¿Y por qué vino a ser
heredero, porque, como ya dice el otro resto del versículo, Él creó todas las cosas y por eso todas las cosas le pertenecen. Esta verdad también resalta ese hecho de que todo cuanto existe vino por la mano de aquel que no podía ser un arcángel, no podía ser un semidios, tenía que ser Dios único y verdadero para poder ser creador de todas las cosas. Así que, ¿quién podría ser Jesús sino Dios mismo, según este pasaje? Pero otra vez, si es que aún queda algún tipo de duda, pues tenemos otros pasajes más de Pablo, como son el primero de ellos, Colosenses capítulo 2, versículo 9, que no requiere muchísima explicación. Dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta sencilla declaración nos señala quién es Jesús y por qué debe ser importante para nosotros. La creencia que le da a la carrera cristiana, a la profesión cristiana, es un carácter único. O sea, en Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es un aspecto definitivo e integral de las enseñanzas del Nuevo Testamento. No podemos predicar el evangelio puro y auténtico si nosotros no decimos que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es algo afirmado y reiterado por los apóstoles, quienes comieron, bebieron con él, eran contemporáneos de él y estaban totalmente convencidos de que él no era un simple hombre, sino que también era Dios. Este mismo apóstol va a escribir luego en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, no requiere gran explicación. En nuestra traducción alguien podría entender que hay dos personas en la mente del autor, pero en griego indica que los dos títulos, gran Dios y Salvador, se refieren a una sola persona, que en este caso el sujeto de la oración es Jesucristo. Esto por si acaso se encuentra por allí a los testigos, que no son testigos sino de ellos mismos, y de pronto le dicen, no, aquí está hablando del Padre y luego menciona al Hijo. No, en la construcción griega, por la conjunción que hay en medio de ellas, por la ubicación de los términos dentro de la oración, lo que el autor está diciendo es que ambas características, Dios y Salvador, pertenecen a la persona que él termina mencionando. En este caso es Jesucristo. Bien, pero no solamente el apóstol Juan, no solamente el apóstol Pablo, sino que también Juan el Bautista dio testimonio de la deidad de nuestro Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la palabra en Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Está el Padre decretando que ese no es un hijo en el nivel que eran todos los demás. Ese no era un hijo por adopción a través de un proceso espiritual como el plan de salvación, sino que era verdaderamente, esencialmente su hijo, su hijo. Y en Juan 1, 29 y 34, Juan el Bautista proclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí doble testimonio de parte de Juan el Bautista. Primero, que si Jesús no es Dios, no puede quitar el pecado del mundo. El único que puede quitar pecados de nuestras vidas es Dios. Pero el texto dice que Jesús era el encargado de hacer esa labor. Entonces, nuestra conclusión es que definitivamente es Dios. Ahora, no solo Juan el Bautista, también el apóstol Pedro, allá en la Mateo, capítulo 16, los versículos 15 al 17, encontramos uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, porque es que se ha citado tantísimo lo que sucedió aquí con Pedro, que bueno, todos estamos muy claros de qué fue lo que sucedió. ¿Alguien que nos ayude, por favor, con la lectura? Si no, Rafael. ¿Alguien más quería decirlo?
Si no, pues el hermano está disponible. Mano Mateo, ¿16 qué? Él está en pantalla, 16, 15, 17. Puedes leerlo pues allá de la Biblia. Ok, dice así. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, gracias hermano. Probablemente esta es quizás la más famosa de todas las afirmaciones del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. En vez de reprenderlo por decir esto de manera tan espontánea, podríamos decir hasta impetuosa, tratándose siempre de Pedro, como Jesús solía corregir a sus discípulos o corregirlo a él, más bien Jesús lo bendice por su confesión de fe. Entonces, a través de su ministerio, Jesús aceptaba las oraciones y la adoración que correspondían únicamente a Dios, pero por todo lo que él mismo había enseñado, todo lo que estamos viendo, también le correspondían de manera adecuada, justa y apropiada a él, porque es nuestro gran Dios y Salvador. Pero el apóstol Pedro, vuelve a, ya sé qué pasó aquí, fue que repetí el texto, acá sí estaba con el 16, 15, el 17, y decía que no solamente allí, sino en Hechos capítulo 2, versículo 36, el apóstol va a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solamente era el elegido, no solamente era la simiente de Abraham, sino que era el Señor. Y ya hemos explicado lo que esto definitivamente significa. Tenemos también el texto de segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuevamente, la expresión que ya había usado el apóstol Pablo en Tito 2:13. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, por regla gramatical, Dios y Salvador Jesucristo en esta oración no pueden ser dos personas, se está refiriendo al mismo sujeto. Así que el domingo siguiente, después del domingo de resurrección, como se le conoce, el Tomás incrédulo está con los otros discípulos en el aposento alto. Jesús se aparece, invita a Tomás a tocar sus heridas. Tomás, lleno de asombro, grita, Señor mío y Dios mío. Y Jesús acepta los títulos. Él reprende a Tomás por su incredulidad, pero no lo reprende por su adoración, por la forma en que se dirigió a él. Entonces, como ya consideramos antes, cuando a los hombres o a los ángeles se les adoraba, ellos inmediatamente reprendían a los adoradores y les decían que solo debían adorar a Dios. Hechos 10, 25 y 26, que ya lo vimos. Apocalipsis 19, 10, que ya lo vimos. Jesús, en cambio, no solamente acepta esta adoración que hace Tomás, sino que también aprueba la declaración de fe que él hace. Entonces, todo esto nos lleva definitivamente a la conclusión de que no solamente Pedro, no solamente Juan, sino que también Tomás, el apóstol, reconoce la divinidad de Jesús. Pero no solamente él, es que también el autor de Hebreos es muy directo y muy explícito en la forma en la que él se dirige a Jesús o a describir a Jesús. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, tenemos el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tal como la imagen y la inscripción en una moneda corresponden exactamente al grabado que se estampó en ellas, así el Hijo de Dios es la fiel imagen del Padre.
perdón, o la fiel imagen de lo que el Padre es. La palabra griega que se utiliza aquí para hablar de carácter aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y expresa esa verdad aún más enfáticamente que la palabra eikon, que se refiere en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento a una idea similar aquí a la de Hebreos 1:3. Se usa en otros contextos para denotar a Cristo como la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4, Colosenses 1:15, pero el autor de Hebreos va más allá y elige carácter o charácter o carácter, como quiera que se pronuncie el griego koiné o el griego kini, como dice que se debe pronunciar correctamente, pero no se utilizó en Hebreos 1:3 ese término. Se utilizó este particular para todavía dejar aún más claro que Jesús no era un simple mortal, no era un profeta más, era Dios en la carne. Lo que Dios en esencia es, se manifiesta en Cristo. Pero no solamente el autor de Hebreos lo hace en este pasaje, me refiero a confesar que creía en la deidad de Cristo y le enseña a sí mismo a todos esos discípulos que estaban esperando de parte de él la instrucción, sino que en Hebreos, ahora el mismo capítulo 1, pero en el versículo 8, encontramos una expresión contundente acerca del Hijo. ¿Qué dice la Escritura allí? Más del Hijo dice, hablando del Padre Celestial: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que el Padre le estaba hablando al Hijo. Y a pesar de que es el Padre le llama como tu trono, oh Dios. O sea, reconoce el Padre la deidad de su Hijo Jesucristo. Esto es sumamente importante en nuestra argumentación y en nuestra investigación y búsqueda de quién es Dios. La frase tu trono, oh Dios, es la traducción correcta, no la de, por ejemplo, la versión de los testigos que dice Dios es tu trono, porque claro, les incomodaba en gran manera que dijera tu trono, oh Dios, porque ustedes saben que ellos enseñan en contra de la deidad de Cristo y tratan de hacernos sentir mal por creer en ella, cuando ya estamos viendo acá una cascada de evidencias a favor de que sí, definitivamente el Señor no solamente era un gran profeta, un gran maestro, es Dios. Muy, pero muy importante esto. Tenemos también, hermanos, al apóstol Juan. No podemos salir de esta lección sin citar al apóstol Juan y sus pasajes también muy explícitos para hablar acerca de la naturaleza de Jesús. Tenemos, por ejemplo, Juan capítulo 1:14 y primera de Juan 5:20. Ambos los tenemos en pantalla, así que si alguno desea leerlos, por favor, los lee juntos y luego entonces los comentamos. Juan 1:14, primera de Juan 5:20. Hermano Christopher. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es, muchas gracias, hermano. En Juan se me quedó el 1:1, ¿no? Porque hay que, por decirlo así, casar el 1:1 con el 1:14. El 1:1 va a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego entonces el pasaje que leyó el hermano. ¿Y por qué es importante Juan 1:1 cuando estudiamos la naturaleza de Cristo? Porque en este muy interesante pasaje, el término verbo, que en griego es logos, y por eso generalmente decimos logos, así que diría que en este pasaje sobresaliente, el logos es, por una parte, caracterizado como alguien que se distingue del Padre, porque dice que estaba o era con Dios, pero al mismo tiempo no se le rebaja a nivel, no se le dice que es de otra naturaleza, sino que se le iguala al Padre al decir que él también era Dios. Estamos comentando el 1:1.
esta paradoja, ejercía una gran influencia en la definición de la iglesia, de su entendimiento de la naturaleza de Cristo, porque fue leyendo este pasaje, aceptando lo que él dice, que se reconoció a lo que hoy en teología conocemos como la segunda persona de la deidad o de la Trinidad, que es Jesús, el que luego se llamó Jesús de Nazaret. Él difiere del Padre en que es una identidad distinta, pero al mismo tiempo le deja claro a sus lectores que él ni ha renunciado a sus poderes, ni ha renunciado a sus atributos de Dios, sigue siendo Dios distinto del Padre, pero de la misma naturaleza. Muy, muy importante esto. Además, también la existencia eterna, el ser único a nivel personal y la naturaleza divina de este verbo o logos, como le queramos llamar, está basada o está fundamentada en quién era Jesús, que sigue siendo nuestra pregunta desde un principio. En este texto, la construcción gramatical que eligió el apóstol Juan para expresar su idea de manera concisa era decirnos pues que Jesús era Dios y que debemos alabarle como tal. Finalmente, hermanos, está también el texto de 1 de Juan 5:20, que lo habíamos pasado por alto. Este pasaje se parece mucho al de Tito y se parece mucho al de Romanos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna, porque definitivamente nadie puede dar vida eterna sino solamente Dios. Así que nuevamente Juan, quien fue un testigo ocular de Jesucristo, no muestra ninguna reticencia de llamarle Dios, como en este pasaje. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es muy, pero muy importante esta expresión. En conclusión, amados hermanos, un hombre que lee el Nuevo Testamento y no ve que Cristo afirma ser más que un simple hombre, sería esa persona que mira por todo el cielo a mediodía cuando no hay nubes y a pesar de eso no puede ver el sol. ¿Sí? Ese está pleno mediodía sin nubes y te dice que no ve el sol. Ese es el mismo que podría leerse el Nuevo Testamento y no darse cuenta de que Jesús dice, de que Jesús demuestra, que sus seguidores dicen, incluso personas que aún no eran sus seguidores, que Él era Dios. Entonces, ¿cómo podemos hoy negarlo cuando las personas que estuvieron más cerca, que como digo siempre, pudieron haber sido refutadas de manera muy fácil, no, le dijeron a la gente, como vosotros mismos sabéis, o como le dijo el otro, el apóstol Pablo, esto no se ha hecho en ningún rincón. Así que es por esto que el discípulo amado termina recitando, por decirlo así, en la parte final de su versión del Evangelio, Juan 20, 30 y 31. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí nos está hablando de alguien que es el Hijo de Dios, otra vez, en el sentido o en el contexto que se utilizaba en estos pasajes, queriendo decir que era de la misma naturaleza del Padre, Hijo, en el sentido de compartir la misma naturaleza que Él, los mismos atributos, la eternidad, la toda suficiencia, el todo poder, su sabiduría infinita, su poder infinito. Todo esto es porque Él mantiene la misma naturaleza con su Padre. De otra manera, nosotros estaríamos pecando porque estaríamos adorando a alguien que es un hombre igual que nosotros. Estaríamos adorando a alguien o postrándonos ante alguien, si usted se postra, ¿verdad? Sé que algunos se arrodillan, no sé si usted se postra, pero como sea que usted le manifieste ese respeto o esa reverencia, estaríamos sumamente equivocados si luego al final pues no había necesidad de adorarle así porque era un ser humano cualquiera o era un profeta cualquiera. Jesús no es un profeta cualquiera, no es un maestro cualquiera.
Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta aquí, amados hermanos, esta parte de la lección número 7, quedando todavía una porción para que la podamos terminar la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad. Bendiciones para todos, sobre todo para aquellos que se han unido a esta escuela a través de nuestro canal de YouTube, y agradeciéndoles, porque decía que voy a hacerlo más seguido, agradeciéndoles que están pendientes de las lecciones, están acompañando a estos tremendos estudiantes, estos grandes siervos de Dios que se conectan cada martes, cada viernes, ayudándolos o acompañándolos, ¿verdad? Acompañándolos en todos estos estudios. Así que para todos estos hermanos, un gran abrazo, bendiciones, y que no se olviden de recomendar mucho el canal. No porque el canal esté monetizado y yo esté ganando dinero por cada visita o cada me gusta o cada comentario, sino porque así puede el mismo YouTube promocionar mucho el video para que llegue a más y más personas.